En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Crecimiento. Y vamos a ver lo que resta de esta semana, evidencias de crecimiento. La primera de ellas, la fe, evidencia de crecimiento. Lucas 17, versículos 5 y 6. Ahí el Señor está con sus discípulos. Y los discípulos le dicen al Señor, dice que dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, clarísimo. Queremos que nuestra fe crezca, fue lo que le dijeron. Esa fue la petición de los discípulos para el Señor. Solamente esa es nuestra misma petición a Dios. Si yo les preguntaron en este momento, ¿quién quiere que su fe, usando este término, aumente? ¿Quiénes de ustedes quieren que su fe crezca? Bueno, seguramente ahí en el chat me están respondiendo. Yo quiero. Aumentanos la fe. O sea, no estamos satisfechos con la fe que tenemos. En otras palabras, bueno, era bastante evidente. Muchas cosas habían sucedido. Aumentanos la fe, porque eso fue lo que vieron en el Señor. Y se lo pidieron fe al Señor, el autor de la fe. Como dice Hebreos, autor y consumador de la fe. ¿Qué le responde el Señor en el versículo siguiente, el 6? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor nos emplea diferentes tipos de figuras para ilustrarnos, para que podamos tener nosotros una mucha mejor idea de qué es lo que nos está compartiendo, de qué es lo que nos está enseñando. Y nos habla de un grano de mostaza. Aquí un lenguaje figurado. Pero así dice. Está el grano de mostaza y está un gran monte. O está, como así también el Señor en otra oportunidad nos refirió. O está un gran árbol para que fuera desarraigado y para que fuera plantado en el mar. Suena bastante, complejo. ¿De qué me está hablando? Aumentanos la fe. O sea, todo comienza con aquella fe que es como un grano de mostaza. ¿Saben qué les estaba diciendo? Bueno, como aquel niño, yo quiero ser grande, pero eso es un proceso. Un proceso. Pero todo inicia desde abajo, siendo un bebé, luego comienza a gatear, luego comienza a caminar o a pararse, luego a caminar, en fin. Mateo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ahora vamos a ver de qué nos está hablando. Versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, vuelve y juega el grano de mostaza, diréis a este monte, a eso nos estamos refiriendo ahora, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, dice el versículo 21, no sale sino con oración y ayuno. Esta misma historia la relata Marcos en el capítulo 9, versículos 23 al 24. Vamos a ver por qué es necesario ver ambas ópticas que vieron tanto Mateo como Marcos. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno,
Se trata de un hombre que llevó a su hijo para que fuera sanado, para que fuera liberado concretamente. Y está muy angustiado. Los discípulos no pudieron. Entonces, finalmente, pues ahí está el Señor. Pues el Señor les dice a ellos, traédmelo acá. Oh generación incrédula y perversa. Le pregunta a los discípulos, Señor, nosotros ¿por qué no pudimos? ¿Qué le dijo? Por vuestra poca fe. Muy poca fe. Aumentanos la fe, si fuera como un grano de mostaza. Por vuestra poca fe, dice el Señor. Y nuevamente, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, como aquella semilla, como aquella historia del sicómoro, ahora nos está hablando de aquel monte. Monte, pues es una cosa, es un tema ya monumental. Nada os será imposible. Pero algo importante dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Al principio nos habla acerca de generación incrédula y perversa. Este género, mucha gente dice, bueno, ¿a qué se refiere con género? ¿Se refiere al demonio? ¿Se refiere a qué? Pero miren que me está hablando, oh generación incrédula y perversa. De ahí proviene la palabra género. O mejor, generación proviene de género. Este género de la incredulidad, y la incredulidad es perversidad, no sale sino con oración y ayuno. Bueno, de ahí se deriva obviamente que entendemos que eso era necesario. El género que estaba ahí en ese muchacho, con oración y ayuno. Pero, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que entiendo? Para tener la fe como un grano de mostaza, ¿qué hay que hacer? La oración y el ayuno. Eso es lo que distingue esta generación de aquella la cual vive por fe. Pero todo inicia con un grano de mostaza. Pídale a Dios hoy, Señor, que mi fe sea como un grano de mostaza. Un pequeño grano. Y nada os será imposible. Pero ¿qué hay que hacer? Oración y ayuno. Sin oración y ayuno no hay crecimiento. Sin oración y ayuno no hay madurez espiritual. Sin oración y ayuno mi fe jamás será aumentada. Es más, ni siquiera será como un grano de mostaza. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Creo, dice el papá de este muchacho, ayuda mi incredulidad. Es mi incredulidad. Ayúdame. El Señor nos ayuda, pero ahí nos exhorta la oración y el ayuno. Recordemos lo que se nos ha compartido, y si no se los ha compartido, pues es lo que obedece al crecimiento de una persona. Esos son los niveles de fe. La fe de la iniciación, la fe del desarrollo y la fe de los milagros. Por eso nuestro Señor nos decía ahí en Juan 14, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Porque yo voy al Padre. La fe de la iniciación, el que cree en mí. Creer. La fe del desarrollo, las obras que yo hago, él las hará. Y la fe de los milagros y aún mayores. ¿Saben por qué? Porque yo voy al Padre. Porque yo les envío el Espíritu Santo, porque yo voy a interceder por ustedes. Ahí en Juan 14 entendemos los niveles de fe. Hay que crecer. Todo se inicia allí. Por eso denominamos la fe de la iniciación. Pero hay que seguir desarrollando como aquel niño va desarrollando. Sigue desarrollando su cuerpo. Las obras que yo hago, él las hará también al que cree. Como aquel cuya fe es como el grano de mostaza, pero también hará mayores, la fe de los milagros.
Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor, qué mejor manera de empezar este día, Dios, sino aprendiendo lo que es el crecimiento, el crecer nuestra fe, allí en tu palabra. Señor, y tú nos enseñas. Sí, seguramente todos anhelamos hoy, y yo lo quiero, que mi fe crezca, que mi fe sea aumentada. Pero, Dios, tu palabra es clara, con oración y ayuno. Pero gracias porque aún en medio de la incredulidad tú me ayudas. ¿Sí? Dios es tan misericordioso que Él nos ayuda, como aquel padre que decía, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Pero el Señor dice la oración y el ayuno. Eso es lo que quiero, Señor. Que mi fe sea como aquel grano de mostaza. Pero claro, como aquel grano de mostaza, luego va desarrollándose. Y luego sí va creciendo, va madurando. Señor, todo comienza con aquella fe de la iniciación al que cree. Con aquella fe del desarrollo, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aquella fe de los milagros, yo mayores, porque yo voy al Padre. Ahora, que nuestro Señor, que es el autor y consumador de toda la fe, los bendiga en esta mañana, en este día. Amén. Bueno, qué alegría poder comenzar este día y esta semana de esta manera. Muchas gracias a quienes día a día transmiten y retransmiten este programa. Aquí en Colombia, Colmundo Radio, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, en la bella, incomparable Guajira colombiana, Guayú Estéreo. El corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de irse, si este programa ha sido bendición para usted, de respuesta, por favor, póngale me gusta ahí en su dispositivo. Comparta esto con otros, por favor, este programa, si así ve que sus conocidos lo necesitan. Y suscríbase, invite a otros también a suscribirse a este nuestro canal Soy ICT. Que tengan un feliz día. Mañana los espero a las 5 de la mañana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.